Hola, ¿cómo están? Qué bueno nuevamente tenerlas aquí con nosotros. Bienvenidas Ari. Te dejo el tiempo para que hables. Gracias nuevamente, que Dios las bendiga. Es un privilegio nuevamente para mí estar con ustedes y espero que también sea de bendición para ustedes. Gracias, Sarita. Pues ustedes saben que la semana pasada empezamos a ver el tema de la calumnia, que es nuestra segunda característica en el versículo 3 de Tito 2, el no ser calumniadoras, pero en realidad, aunque tratamos de abarcar todo respecto a la calumnia en el video pasado, consideramos que la calumnia tiene que ver con otros pecados más, ¿verdad? Según nuestro estudio y todo. Entonces queremos hablar un poquito más de eso porque en realidad cuando nos damos cuenta de un pecado, cuando detectamos un pecado, una tendencia como la tendencia a calumniar, tenemos que revisar de dónde viene la calumnia o por qué estoy hablando lo que estoy hablando. Entonces, para no hacernos más bolas y atrasar más el video y hacerlo más grande, Sarita, ¿nos puedes dirigir en palabras de oración, por favor? Claro que sí, oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, agradecemos tu presencia en este día en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de tener este tiempo para poder estudiar de tu palabra, para poder responder, Señor, a las dudas que podamos tener acerca de la palabra calumniar, Señor, y de lo que tú deseas para nuestra vida como hermanas, como hijas tuyas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas y te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría para poder entender todo lo que vamos a hablar el día de hoy y sobre todo, Señor, para que podamos ser de bendición para cada una de las personas que estará viendo este video, que podamos, Señor, entender y glorificarte realmente con nuestras acciones y con nuestras palabras, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ahora sí. La semana pasada lo último que hablamos fue acerca de cómo parar la tendencia en nosotros, cómo detener la tendencia en nosotros a calumniar. Y ahí empezaste a meter algunas cositas ahí de la relación que tiene la calumnia con otros pecados. Entonces, para iniciar el día de hoy con nuestra primera pregunta es, Sari, ¿qué expone entonces la calumnia de nuestro propio corazón? O sea, como estamos viendo de que en realidad la calumnia se ve relacionado con otros pecados, entonces, ¿qué da a conocer? ¿Qué trae a revelar, digamos, cuando somos calumniadoras? ¿Qué revela de nuestro propio corazón? Bueno, yo creo que como hablábamos la semana pasada de cuando nosotros caemos en el chisme, en la calumnia, en el pecado de ver a otras personas y juzgarlas y acusar directamente, a veces sin tener una base como tal, a veces sabiendo que las cosas han sido así, pero con el fin de afectar a otra persona. Yo creo que solo habla de la falta de Cristo en nuestra vida y de cómo nosotros no estamos satisfechos con quiénes somos sino que buscamos siempre ser mejor que las otras personas, pero lamentablemente las técnicas que usamos para hacer eso son bien, no sé cómo explicarlo, pero nos ponen en una situación en las cuales nos hacen a nosotros susceptibles a caer en la tentación de mostrar realmente que Satanás está gobernando nuestra vida y no Dios, porque como decías tú la semana pasada, cuando nosotros hacemos estas cosas y cuando hablamos de otra persona y acusamos, nos parecemos a Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque es lo que él hace ante Dios con nosotros. Él viene y nos acusa a nosotros de las cosas que hacemos, pero Dios dice, por medio de Jesucristo eso ya está olvidado, ya está perdonado, y nosotros no somos así. Nosotros buscamos solamente acusar en vez de perdonar. Entonces muestra realmente la falta de Dios en nuestra vida y de cuán satisfechos nosotros estamos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces es bien complicado a veces entenderlo, pero es eso lo que nos muestra, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón. Si hay odio, vamos a sacar odio.
Si hay rencor por otras personas, vamos a mostrar ese rencor, o esa envidia, o ese sentimiento de querer ser como la otra persona, y por eso mejor hablo mal de ellos para que al menos yo me voy a sentir un poco mejor, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo eso, lo que nosotros sale exteriormente, es lo que está en nuestro corazón. Me gusta este asunto porque le empezaste a dar nombre a, por ejemplo, la falta de satisfacción. La falta de satisfacción con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha permitido ser, tiene que ver con el pecado de la envidia. O sea, entonces lo estás haciendo porque sos un envidioso, porque sos una envidiosa. Entonces estás calumniando a otro porque en realidad envidias quizás la influencia que la otra persona está teniendo, la posición que la otra persona está teniendo con otras personas, o que está alcanzando, o sea, en realidad, llamémoslo por su nombre, es envidia y es pecado. O sea, no agradas a Dios con eso. Entonces, es importante que cada vez que te das cuenta de que estás calumniando, o que estás hablando algo de otra persona, que examinemos qué es lo que hay detrás de esa calumnia. O sea, cuál es la raíz en mi corazón de esa calumnia. ¿Está siendo por envidia? Es la envidia la que me está motivando porque yo no estoy satisfecha, yo no estoy agradecida con Dios, y yo quisiera ser esa persona en realidad, o actuar como esa persona, o tener la influencia que esa persona tiene, o tener la posición que esa persona tiene, y por esa razón yo estoy hablando de esta manera, ¿verdad? O estoy tratando de dañarla porque no quiero que ella tenga eso, porque lo quiero para mí, ¿verdad? Exacto. Porque entonces, al examinar esa raíz, puedes ir a atacar específicamente la raíz de donde empieza a surgir tu calumnia, ¿verdad? Exacto. Como la motivación, digámoslo, por así decirlo, ¿verdad? Que hace que la calumnia aparezca. Luego mencionaste, por ejemplo, también el hecho de que, bueno, entonces tal vez yo es porque te sientes mejor que otros. Pongámosle nombre, es orgullo. Y el orgullo no le agrada a Dios, es pecado también. Entonces, si tú estás hablando de otro, quiere decir que tú te crees superior a ese otro. Entonces, hay orgullo. Es orgullo, la raíz en tu corazón es orgullo, y tenemos que hablarnos sinceramente y confrontarnos sinceramente de, Señor, estoy siendo orgullosa, creo que yo soy mejor que ella, o creo que yo merezco más estar en esa posición porque soy mejor que ella. o mejor que él, ¿verdad? Entonces, el orgullo es otra de los pecados y otra de las raíces de las cuales se produce o da como resultado también la calumnia. Y ahí es donde es importante analizar también que cuando Cristo murió por nosotros, murió por todos, no solamente por mí o no solamente por la otra persona. Entonces eso siento yo que nos da un valor igual, nos pone en la misma posición, porque ambos éramos pecadores y Cristo dio su vida por ambos, no solamente por mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa situación, como decías tú, de querer afectar a otra persona porque yo me voy a sentir mejor, o porque yo me siento menos y esa persona no se lo merece, caemos en la situación de quitarle valor a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, Él pagó por nuestros pecados, ya nos dio ese valor que nosotros quizá antes no teníamos. O caemos también en la situación de inventar cosas para sentirnos nosotros mejor, que valga la redundancia, cae otra vez al orgullo, ¿va? Entonces, porque miro que a la persona le está yendo muy bien, a veces, estoy segura que han escuchado este ejemplo más de alguna vez. Yo me recuerdo porque una vez lo dijeron cuando yo estaba en básico, una maestra estaba molesta porque nosotros nos enojamos que a otro estudiante le habían dado puntos extras, y ella se molestó y dijo: ustedes parecen una olla de cangrejos,
porque no dejan que uno salga si nos empiezan a jalar para abajo en vez de empujarse todos y ayudarse. Entonces, eso siempre me recuerdo de ese mensaje cuando hablo del orgullo, porque eso es lo que pasa. Cuando uno está queriendo salir adelante, queriendo quizás sobresalir, quizá tiene, no que sea mejor que nosotros, pero tiene talentos y habilidades diferentes a las que nosotros tenemos, no precisamente mejores, pero en áreas diferentes. Dios nos ha dado áreas diferentes en las cuales nosotros podemos destacar más que en otras. Incluso en nuestra propia vida, yo no puedo pretender mejorar o ser una persona excelente en los deportes, por ejemplo, cuando mi área es la lectura, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo no voy a ser mucho mejor en deportes si lo que a mí me gusta realmente, o en lo cual yo soy talentoso, es en escribir o en enseñar o en estudiar. ¿Se pueden desarrollar esas habilidades? Por supuesto que sí, pero es un proceso también. Pero lo mismo pasa de una persona a otra. Otras personas tienen otras habilidades, otros talentos, otras áreas en las cuales ellos van a destacar más que nosotros. Eso es absolutamente cierto, pero no significa que van a ser mejores que nosotros, y nosotros lo tomamos de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos están siendo mejores y nos empezamos a reprimir a nosotros mismos, porque yo no soy así, porque yo no, caemos en ese orgullo que al final de cuentas solo empieza a llenarnos de rencor, y entonces entra la envidia. Y empezamos ya a generar, ya no solamente a pensar lo que está pasando, sino empezamos ya a actuar al respecto. Y entonces empezamos ya a querer hablar mal de esa persona, sea cierto o no sea cierto. Empezamos si nosotros somos facilitadores para que esa persona haga cierta cosa, no, pues yo ya no participo porque entonces él va a mejorar y yo estoy en el mismo lugar, ¿va? Entonces nos hacemos para atrás y ya no queremos ayudar, porque nuestra ayuda simplemente hace que esa persona siga creciendo. Y a veces yo me pregunto, ¿no es eso lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros crezcamos en Él. Yo sé que sí, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida eso, lo que Dios ha hecho por nuestra vida, lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Tendemos a olvidarlo hasta que hay algo que nosotros, como quien dice, nos abre los ojos y volvemos a darnos cuenta de eso. Pero mientras tanto ya hemos dejado que el rencor, que los malos pensamientos, que el chisme, que la envidia, que el orgullo entren en nosotros, y son consecuencias. Todas esas cosas tienen consecuencias graves para nuestra vida, porque solamente nos alejan de las bendiciones que Dios quizá ya tenía dispuestos para nosotros, pero por desobediencia nuestra, no es que las haya quitado, pero las ha aplazado, y nosotros lo vemos aún peor para nuestra vida, porque no estamos viendo esas cosas, sino que nos enfocamos en lo malo que está pasando en nuestra vida. Y lamentablemente Dios siempre está ahí con nosotros y nosotros nos olvidamos de eso. Exacto. Entonces, dale. Ay, perdón. Es que mientras hablabas me venían muchas cosas a la mente, ¿verdad? Porque cómo es que en realidad es una cadena de pecados, no es solo uno. O sea, si nos damos cuenta y nos detenemos a analizar, en realidad no va a ser solo la envidia. O sea, la envidia empezó a surgir porque primero tu ego fue herido. O sea, te sentiste herido. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque en realidad para ti es importante tu yo. el sentirte grande, el sentirte importante, el sentir que sos valorado, que sos querido, que sos apreciado, que te mereces de ciertas posiciones, o que te llamen para hacer algo, o ser exitoso en todo, ¿va? Y como en todos los servicios, por ejemplo, si hablamos de un servicio en la iglesia, porque eso sucede en la iglesia, no estamos hablando de que te va a suceder afuera, sino que dentro de la propia iglesia. ¿Cuántas veces yo he escuchado testimonio de gente que ha dicho, lo que pasa es de que en realidad yo empecé a sentirme mal dentro de la iglesia porque yo sentía que cada vez que yo hacía algo, un servicio o algo así, alguien se enojaba conmigo, o como que era una competencia, ¿va? De quién es el mejor, y entonces en lugar de estar pensando en la edificación
de la iglesia, para la iglesia, el servicio para Dios y el vivir en la presencia de Dios, que fue lo que aprendimos hace 15 días, en lugar de vivir en eso, estamos pensando en competir, en quién va a ser mejor qué cosa. Y entonces si tú eres mejor ahorita, entonces yo me voy a esforzar más para ser mejor que tú, pero no para ser de bendición para otros, sino por competir contigo. Y entonces eso me lleva a pensar, ¿verdad? En realidad estamos olvidando de que nosotros todos somos un cuerpo. Uh-huh. Y el cuerpo se ayuda mutuamente, es decir, mi mano derecha jamás, si mi mano izquierda está haciendo algo y está logrando algo por sí misma, diría, mi mano derecha no se va a poner a decirle, no, ¿por qué lo estás haciendo así, verdad? Es algo ilógico, es como, imagínate que mi mano derecha le empezara a pegar a mi cabeza porque está sobresaliendo, ¿va? Porque está pensando mucho, ¿va? Es algo tonto, pero eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Por nuestro ego, por nuestro orgullo. Y mientras hablabas, pensaba en eso, de que no solo el ego se ve herido, pero eso provoca celos. Es otro pecado, o sea, y los celos te llevan a la envidia, ¿va? Exacto. Terminan en envidia. Entonces en realidad es como eslabones de una misma cadena, ¿va? Pero todos son pecados. Sí. Y si nos ponemos a pensar y recordar, volvemos hasta el Génesis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Le dijo, si tú no puedes tocar de ese árbol porque Dios te dijo que no puedes tocarlo, pero no es porque realmente no te lo puedas comer, es porque si te lo comes vas a poder ser como Dios. Y desde ahí empezó, ¿verdad?, la competencia, y eso fue realmente lo que trajo el pecado al mundo, porque si no hubiera entrado ese orgullo en el corazón del hombre, no estaríamos como estamos. Pero ese orgullo, esa avaricia de querer ser más de lo que ya soy, yo no estoy diciendo que sea malo superarse, obviamente es muy bueno, pero el fin con el que hacemos las cosas es lo que va a determinar realmente si estamos agradando al Señor o no. Y caemos en eso, y lamentablemente es bien, como tú decías, lo más común es en la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde Satanás está constantemente trabajando para que nosotros nos alejemos del Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si aún estando en la iglesia, aún estando congregándonos, aún estando aprendiendo la palabra de Dios, Satanás logra meter esas ideas en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿cuánto más puede hacer cuando estamos alejados del Señor? Entonces, y es bien fácil que nos alejemos del Señor, pero es bien difícil que volvamos otra vez a tener esa relación, esa comunión con Él de confianza como debería ser, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado, porque mientras más nos alejemos del Señor, mientras más dejemos que estas situaciones, estas circunstancias gobiernen nuestra vida, va a ser mucho más difícil para nosotros. No estoy diciendo que sea imposible, pero va a ser mucho más difícil para nosotros reconocer por ese mismo orgullo que estamos equivocados y que estamos pecando contra Dios, y a veces lo hacemos simplemente, a veces no tanto por competencia, sino por agradar a los hombres, a nuestros amigos, a nuestra familia, porque a mi familia no le gusta que yo vaya a la iglesia, entonces no voy. Pero realmente analicemos eso, ¿a quién queremos agradar? Si a las personas que están a la par de nosotros o a Dios. Uh-huh. Entonces, porque ese también es pecado, querer agradar a los demás e ir en contra de lo que Dios dice, nos pone en pecado a nosotros y da lugar a todas estas situaciones, pues, porque ya no estamos satisfechos, porque sabemos que lo que estoy haciendo va en contra de lo que Dios dice. Entonces trato de hacer cosas o decir cosas para que, aunque sea, digan que soy buena, ¿verdad? Aunque no esté haciendo las cosas correctas, pero por lo menos digan. Uh-huh. Y es solamente una fachada, y caemos en ser hipócritas, en ser mentirosos, en dar a conocer el lado que nosotros realmente no somos, y
y realmente, o más bien damos a conocer, si hemos permitido todo eso en nuestro corazón, damos a conocer lo que hay realmente dentro de nosotros, y a veces nos olvidamos que debe ser Jesucristo. Y quisiera leer un pasaje que habla precisamente de eso, en Mateo 12, 34 y 35, dice, la misma Biblia ya dice generación de víboras. Sí. Qué hipocresía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si lo que estamos nosotros exteriorizando es malo, tenemos que analizar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, porque si queremos hacerlo así, simplemente, yo les di este ejemplo la vez pasada, creo yo, de que cada vez que vayamos a salir, y debemos vernos, la mayoría de las veces nos vemos en un espejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente va a ver de nosotros? Y debemos hacernos esa pregunta constantemente. ¿Qué es lo que la gente está viendo de nosotros? ¿Lo que yo tengo en mi corazón o lo que yo pretendo tener en mi corazón? Uh-huh. A veces es bien confuso, y hasta nosotros mismos nos creemos que estamos viviendo una vida perfecta cuando no es así. Entonces debemos tener mucho cuidado, y por eso es importante que ese espejo sea el Espíritu Santo. No mi amiga, no mi esposo, no mi papá, porque ellos también son hombres imperfectos. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos muestre realmente lo que hay en nuestro corazón y las cosas que debemos cambiar en él. Y no debemos engañarnos a nosotras mismas, creyendo de que, no es tan grave el problema, tratando de reducirlo, ¿no? O poner excusas para nuestro pecado. O sea, yo creo que debemos empezar a ser más sinceras primero con nosotras mismas y llamar a las cosas por su nombre. No tener miedo a llamarlas por su nombre, porque hasta que las llamamos por su nombre podemos enfrentarlas. Hasta que las reconocemos como un problema podemos resolverlos. De lo contrario no, porque siempre vamos a estar huyendo de ello y como de alguna manera negándolo en nosotros, pero en realidad es mentira, está ahí. Entonces seamos honestas y enfrentémoslo. Si estamos viendo orgullo en nuestro corazón, confesémoselo al Señor. En el Señor hay perdón. Si estamos viendo envidia, si estamos viendo celos, si estamos viendo mentira, si estamos viendo la competencia, el deseo de sobresalir, el deseo de dar una buena imagen, de caer bien, antes que agradar a Dios, caerle bien a alguien más, confesémoslo al Señor y digámosle: Señor, yo estoy más preocupada por qué van a pensar de mí, estoy más preocupada por mi ego, porque al final de cuentas eso es por mi yo, por cómo me ven, estoy más preocupada por eso que por honrarte a ti. Perdóname y ayúdame. El Señor lo va a hacer, Él es bueno. Entonces, lo que queremos como recalcar en este punto y en esta pregunta de qué expone la calumnia de nuestro propio corazón es de que necesitamos examinar qué pecados están siendo la raíz de nuestra calumnia, porque la calumnia, si lo pensamos, la calumnia es como más externa, ¿no? O sea, es un hecho externo, es algo que se evidencia, pero tiene una raíz en nuestro propio corazón, algo que no se ve, o sea, algo que no necesariamente las demás personas pueden ver. La calumnia sí la podemos ver en el otro, pero el orgullo no necesariamente se ve, la envidia no necesariamente la ves, es algo que está dentro de tu corazón. Y tienes que ser honesta, tenemos que ser honestas, y digo tenemos porque todas batallamos con eso, todas seguimos teniendo problemas con nuestro corazón y necesitamos que el Señor nos vaya limpiando, como decía David, ¿verdad? Con hisopo, las áreas que más escondidas, incluso las que muchas veces nosotros no logramos ver, que el Señor nos las limpie por completo, que saque la suciedad que tenemos y
pero tenemos que estar dispuestos a reconocerlo en primer lugar y a recordar algo que sí de verdad me quedó porque por lo que decía Sari en la iglesia, y que a veces no es por competencia, sino la posición, porque yo quiero ser mejor, recordemos que estamos para edificar. El Señor nos hizo un cuerpo como iglesia, y el cuerpo tiene diferentes miembros, y no todos, como decía Sari, quizás Sari sobresale en un área y yo sobresalgo en otra, o no sobresalgo, ni siquiera me miran en la iglesia, porque en realidad yo lo que hago es trapear el baño, es servicio, estoy sirviendo a Dios, y ese es el don que el Señor me dio. Entonces a cada uno Dios nos ha dado diferentes dones. Entonces quizás a ti te encanta cantar. Yo me pongo como ejemplo en este sentido. A mí me fascina cantar, amo cantar, pero no sirvo para cantar. Es decir, mi voz no es tan agradable como las voces de otras personas que el Señor les ha... Y yo sé, es una habilidad que se puede desarrollar, pero no tengo la facilidad como otros lo tienen. Y dentro de la iglesia, si yo me pongo a ver a los que tienen más bonita voz, y yo quisiera tener esa voz, pero no la tengo. Entonces tenemos que dar chance a que cada uno pueda usar su don para la gloria de Dios, que cada uno pueda usar la habilidad que Dios le regaló, porque los talentos, las habilidades, Dios les regala, Dios las concede. Entonces demos el chance, dejemos crecer a otros, dejemos que otros desarrollen su don, que otros pongan para el servicio del Señor sus habilidades, sus talentos. Y no nos sintamos ofendidos si nosotros no tenemos esa habilidad, no tenemos ese talento, si no podemos hacer lo mismo que la otra persona hace, como la otra persona lo hace, porque en realidad Dios te ha hecho especial a ti, y te ha hecho perfecta a ti, y te ha dado lo que Él sabía que era mejor darte. Entonces preocúpate más bien por usar eso que el Señor te dio, cualquier cosa que sea, para su gloria y para edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia. Eso es bien importante, fíjate, Erika, ahorita que lo mencionas, que somos hechas especiales y únicas, porque, por ejemplo, como tú dabas el ejemplo de las manos hace rato, ¿verdad? Que la mano izquierda es diferente a la mano derecha. Y no podemos tener dos manos izquierdas, porque entonces no podríamos cumplir la función que el cuerpo necesita con la mano derecha. Lo mismo con la cabeza, lo mismo con los pies. Si tenemos dos pies del mismo lado, lo más seguro es que nuestro balance no esté correcto, y que en un determinado momento nos caigamos, nos tropecemos y nos caigamos, porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propia función. Y lo mismo pasa con nosotros en la iglesia. Si nosotros queremos todos cantar, entonces ¿qué hay del ministerio de evangelismo? ¿Qué hay del ministerio de educación? ¿Qué hay del ministerio de, como decías tú, de limpieza, por ejemplo? A veces los tomamos esos ministerios como que yo no quiero ser parte de ese ministerio porque no es el más destacado, no son los que la gente mira, no es el que sale en los videos de Facebook, no es el que... no es la que graba con Darinka. Pero Dios nos usa de esa manera, y tenemos que tener claro que Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Es decir, que si yo no estoy cumpliendo con las funciones que Dios me ha dado en la iglesia o afuera de la iglesia, Dios va a poner a otra persona en mi lugar, porque yo no soy indispensable para Él. Pero cuánta bendición nosotros podemos recibir si en vez de nosotros decir, no, a mí no me gusta ese ministerio, yo no quiero trabajar en eso, que lo haga alguien más, es la otra persona va a recibir las bendiciones. Y es realmente un privilegio para Cristo. Ser mejores que ellos, o en vez de querer sobresalir y destacar en medio de ellos y dejándolos ahí, no valoran ante Dios, como decía hace rato, valemos la sangre de Jesucristo, y cuánto valor eso nos da, ¿verdad?
Entonces no podemos entre nosotros, Jesucristo no derramó 1 litro más de sangre por esta persona que por nosotros. Él derramó la misma cantidad de sangre tanto como por ellos como por nosotros. Entonces todos estamos vistos con el mismo valor ante los ojos de Dios, y creo que eso debemos tomarlo en consideración cuando nosotros venga ese pensamiento de yo quiero ser como esa persona. Si es de manera positiva, no es malo, porque estamos queriendo mejorar nosotros, porque quizás esa persona tiene habilidades que nosotros podemos aprender para poder servirle al Señor de una mejor manera, o quizás esa persona tiene la sabiduría que nos puede compartir a nosotros. Pero cuando decimos yo quiero ser mejor que esa persona y quitarlo de su puesto y hacer yo lo que él está haciendo, entonces ahí estamos cayendo en tentación y en pecado, y en vez de ser de como decía Darinka, de beneficio para otros, los estamos jalando como los cangrejos, ¿verdad? Y que no salgan de la olla, porque si yo me voy a cocinar, se tienen que cocinar ellos también. Ajá. Entonces, yo creo que eso es bien importante aclarar, que no somos indispensables para Dios, Dios es indispensable para nosotros. Así entonces, es para nosotros, debería ser un privilegio servirle. Así es. Debería ser un privilegio saber de que Él nos dio su palabra para que nosotros podamos aprender, y no pretender que, esta palabra está aquí, pero si yo no la leo y no la pongo en práctica, no vale, porque no es así. Dios va a darle la palabra a alguien que sí la va a valorar y la va a poner en práctica, y va a ser de bendición para otra persona. Pero si nosotros podemos recibir esa bendición, ¿por qué no hacerlo, verdad? Y recibimos bendición junto a los demás, o sea, es un crecer siempre. Con Dios es así, pero por nuestro pecado, y por eso es la importancia de examinar nuestro propio corazón, porque por nuestro pecado nosotros pervertimos lo bueno de Dios, lo bueno que Dios nos ha dado, y los dones, en vez de valorar lo que Dios nos ha dado, lo despreciamos. Y lo despreciamos y hacemos como aquel hombre que le entregaron un talento, y entonces decidió irlo a esconder, y cuando llegó el dueño dijo, bueno, aquí está tu talento, ahora yo sabía que eras hombre severo, pero aquí está tu talento, no lo perdí por lo menos. Pero en realidad, ¿qué fue lo que el dueño hizo, verdad? Quítenle ese talento y désenlo al que tiene más. En realidad todos vamos a dar cuenta de aquello que Dios nos ha dado, de la oportunidad que nos da Dios de servir en el área que Él quiere que sirvamos. Uh-huh. Todos vamos a dar cuenta, y cuando no trabajamos en nuestro propio corazón, que eso es lo que quiero recalcar, cuando no trabajamos en nuestro propio corazón, cuando no nos estamos constantemente examinando de qué es lo que está despertando incluso mi servicio a Dios, si es porque yo quiero que me conozcan y para que digan, ay, miren lo que está haciendo, o para crecerme, ¿verdad? Para hacer crecer mi ego, es una motivación mala, y Dios no va a bendecir eso, no lo va a bendecir. Entonces, definitivamente. Entonces, y justo eso es lo que dice el versículo 36, ahí había leído Mateo 12, 34, 35, y el 36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, es un arma de dos filos, como decimos, ¿verdad? Porque, como les decía yo la semana pasada, la información que nosotros tenemos es muy poderosa, pero dependiendo para qué la utilicemos, puede ser de beneficio o puede ser de maldición para nosotros, porque vamos a dar cuentas, como decías tú, Darinka. Así es, vamos a dar cuentas, y lo peor de todo es que si no estamos en un constante examinar de nuestra vida, de nuestras motivaciones, de lo que hay en nuestro corazón, no vamos a lograr la transformación que Dios quería que se alcanzara, que Dios pudo haber hecho, digamos, en nosotros, y el crecimiento que Dios pudo potenciar, digamos, porque todos tenemos el potencial, en Cristo todos tenemos el potencial para hacer cosas grandes para Él, para su gloria. Pero
si no estamos en un constante morir a nosotros mismos y a nuestro viejo hombre, Dios no puede, no es que no tenga el poder, sino nosotros limitamos de alguna manera el poder de Dios, porque en realidad no nos estamos sometiendo a la palabra, no nos estamos sometiendo al examinar constante de Dios, de nuestro propio corazón, y obviamente sin santificación no podemos alcanzar toda la bendición que podríamos alcanzar. Entonces es importante que lo veamos así, y no solo por la bendición, sino por la relación con Dios. El día de ayer yo hablaba con mi hermano al respecto de esto, porque en realidad no es porque querramos cosas de Dios o querramos ser conocidos o lo que sea, sino porque queremos tener una mejor relación con Dios, y necesitamos purificarnos, lavarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo, y entonces tener todavía una relación mucho más estrecha con Dios. No es que sea por nuestras obras que nosotros tenemos acceso a Dios, porque eso sabemos que lo tenemos solamente a través de Cristo, pero en el proceso de santificación, entre más santos, es como más estrecha la relación, es decir, mucho mejor la relación, porque si nosotros estamos constantemente pecando, nosotros mismos nos alejamos de Dios, y el pecado de todas maneras sigue creando separación entre Dios y nosotros. Entonces necesitamos constantemente limpiarnos, lavarnos, confrontarnos a nosotras mismas y vaciarnos de eso, examinarnos constantemente y pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie y seguir para adelante, ¿va? Pero estar constantemente examinándonos. Entonces, y mencionar también que todo es voluntario. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, es una decisión voluntaria, que Dios, hasta eso, Dios es tan amoroso con nosotros que nos dice: yo no los voy a obligar a tener una relación conmigo, yo no los voy a obligar a que ustedes trabajen en esta área, yo no los voy a obligar a que ustedes hagan esto por mí, sino que es una decisión propia, nuestra, interna, en la cual nosotros debemos decir: sí, yo quiero agradar al Señor, yo quiero dejar de caer en tentación, yo quiero dejar el chisme, yo quiero dejar de calumniar. O podemos decir lo contrario: no, a mí no me importa, yo quiero hacer lo que yo quiera, y a mí me gusta esto, y no me importa, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos ha dado esa oportunidad de poder decidir: yo quiero agradar al Señor, o simplemente no me importa y no lo voy a hacer. Entonces, debemos tener mucho cuidado incluso en esas cosas, ¿verdad? En qué decisiones estamos tomando para nuestra vida. Fíjate que pensando en eso, diría yo, bueno, eso ya deja mucho que desear con respecto a tu propio corazón, porque se supone que cuando eres salvo, cuando has venido a ser salvo, la obra obviamente la hizo Dios a través de su Espíritu Santo, y la obra sigue dependiendo de Dios. Es decir, sigue dependiendo de Dios en el sentido de que Él te ha dado el Espíritu Santo para que mora en ti, y en su poder tú puedas ir venciendo el mal que todavía está en ti. Entonces Él es como que Dios te entrega todas las herramientas necesarias para que consigas el éxito. Pero si tú no usas esas herramientas, si tú no alimentas las herramientas que tienes, entonces no te van a servir de nada, y lo que estás haciendo es contristar al Espíritu Santo. Ahora, si en realidad tus afectos no han sido cambiados en ningún sentido, porque yo creo firmemente en que cuando conocemos a Cristo y Él nos atrae hacia sí y nos salva, de alguna manera nuestros afectos son cambiados. O sea, ya no deseamos lo que antes deseábamos. Y si en algún momento hemos preferido, digamos, nuestros viejos placeres mundanos, nos duele tanto, porque el Espíritu Santo se contrista, porque en realidad ya tenemos una nueva naturaleza que desea lo de Dios, que desea agradar a Dios. Pero si tú no estás sintiendo eso, si tú no ves cómo el Espíritu dentro de ti se contrista cuando
cuando no haces lo correcto, entonces es una señal enorme de alarma de que en realidad podría ser que no eres salvo. Porque cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo se contrista si no hacemos lo correcto. Y es algo que se siente, que se vive, porque no puedes ser la misma persona que eras antes. Entonces, creo que examinarnos aún en eso, ¿verdad? Si realmente yo no experimento, yo digo, pero en realidad yo no experimento ningún tipo de dolor si yo hago lo malo, ¿va? Ese tipo de remordimiento o la conciencia, ¿verdad? De pensar, no, pero lo que hice no está bien. Es meramente el Espíritu Santo diciéndonos, lo que hiciste no está bien. Sí, y no solo por conocimiento, digámoslo así, sino porque es una especie de convicción interna que te da el Espíritu de que eso no le agradó a Dios. Y te digan lo que te digan, ¿no? Entonces, definitivamente los afectos cambian, y uno debe trabajar. Esta semana estuvimos nosotros en nuestro de lectura en Primera de Corintios. El día de ayer terminamos Primera de Corintios, pero es interesante cómo Pablo menciona que él mismo ha trabajado, o sea, no solo como apóstol, ¿verdad? El trabajo que él hacía como apóstol de caminar tantos kilómetros y de hablar con la gente por días, trabajar incluso para sostenerse y tantas cosas. No solo, yo pensaba ahorita, no solo ese tipo de trabajo, de esfuerzo físico, mental, sino el trabajo espiritual, porque es un compromiso. Cuando nosotros somos salvos, inmediatamente es como un compromiso con el Señor de también me voy a enfocar en tratar de conocer más tu voluntad para poder hacer lo que a ti te agrada. Entonces es un trabajo, es algo que te lleva a ser propositivo, tener un propósito cada día de tu vida. Si ayer mentí 10 veces, por ejemplo, hoy por lo menos voy a mentir por lo menos 5, o voy a tratar de ir eliminando eso que antes hacía, ¿verdad? Entonces, es nuestra invitación, nuestro deseo que tú puedas examinar tu propio corazón, que pidas a Dios que te dé luz de qué pecados, qué más pecados hay dentro de ti, y que los puedas confrontar y se los puedas llevar a Dios. Como te decía, en Dios, en Jesús hay perdón, hay limpieza y hay redención. Es decir, hay oportunidad de bueno, ya eso quedó atrás, echémoslo atrás y sigamos avanzando. Entonces no te detengas y no dejes que el pecado te domine y detenga tu crecimiento y el disfrute de Dios, de Dios y de su presencia en tu vida. No lo dejes. Sí, definitivamente. Y volverlo un estilo de vida, ¿verdad? No como, sobre todo ahora con la moda de YouTube, de que retos de 15 días, de una semana, de un mes. No lo tomemos como que por 15 días yo voy a leer la palabra de Dios y ya a ver hasta dónde llego, no, sino que escudriñar realmente la palabra de Dios, a querer aprender, como decía Arinka, tener ese amor a la palabra, ese deseo de querer, como cuando tenemos hambre, ¿verdad? Yo no voy a pasar 15 días sin comer teniendo hambre. Entonces sentir esa hambre por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo pone en nosotros, de querer seguir aprendiendo de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros y de los testimonios que habla la palabra de Dios, de cómo, y habla literalmente de todo, tiene las respuestas a todo. Entonces podemos llenar nuestro corazón de estas cosas para que al exteriorizarse lo que se vea reflejado sea la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo en nosotros. Y no simplemente esos 15 días que leímos la palabra y después se nos olvidó, ¿va? Sino que se convierte no tanto en una rutina, sino en un estilo de vida en el cual nosotros cada día nos levantamos y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Cada día vamos a ponernos ese propósito, como decía Darinka, llevar una vida con propósito, de querer mejorar
para glorificar al Señor cada día, de levantarnos y decir, hoy quizá no soy perfecta, quizá ayer dije 10 mentiras, hoy voy a tratar de decir solo 5, y si no digo ninguna, mejor. Ajá. Pero obviamente es un proceso en el cual nosotros estamos siendo moldeados por Dios, en el cual Dios está tocando nuestro corazón cada día. Entonces, está bien, no pretendan irse de 10 a 0, porque es casi imposible que eso pase. Pero mientras más lo vayamos reduciendo, el Señor va a ir mejorando nuestra vida, y mejor y más motivados vamos a sentirnos nosotros de continuar con ese estilo de vida cristiano, con ese estilo de vida en el cual vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía, y no vamos a continuar cayendo en ese tipo de tentaciones como lo veníamos hablando, ¿verdad? Del chisme, del orgullo, de la envidia, que, como decía Arinka hace rato, es una cadenita que si no la cortamos va a continuar, y debemos cortarla, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, vivir un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, sabiendo que mientras más cercanos estemos a Él, de una mejor manera Dios nos va a usar. Y es un proceso, como les decía, no pretendamos cambiar de un día para otro, hoy me voy a ir a dormir y ya mañana voy a estar sin pecado, porque no es así. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso puedo decir, de toda la vida, en el cual nosotros vamos a ir cada día aprendiendo algo nuevo de la palabra de Dios, cada día teniendo una experiencia nueva en la cual nosotros quizá podamos aplicar lo que hemos aprendido hace 15 años, por ejemplo. Han habido situaciones en las que yo quizá he aprendido algo y digo yo, ¿para qué me va a servir esto? Pero yo no sé si en 15 años Dios me va a usar para dar testimonio a otra persona, o para poder ayudar a otra persona en cierta situación que ha aprendido quizá en la Biblia, ¿verdad? O que quizá otra persona, una anciana de mi iglesia, me ha enseñado a mí. Entonces yo no sé en qué momento Dios nos va a usar, pero sí sé que es importante para nuestra vida, para nuestro espíritu y para nuestro corazón, el continuar en ese camino en el cual Dios nos está llevando, de aprendizaje, de cambios, de tener un corazón dispuesto a recibirlo a Él como nuestra guía únicamente, y no dejar que nos desviemos por ahí, porque no sabemos cuándo Dios nos va a decir, Sari o Darinka, o tú que estás escuchando, ven, yo te voy a usar en esta área mañana. Pero Dios, yo no estoy preparado, pero te he dado 15 años para que te prepares y no estás preparado. Entonces, debemos estar preparados. O, por ejemplo, estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Estamos preparados para que Él venga? Y no avergonzarnos. Debemos, exacto. Porque ¿qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado cuando, por lo menos a mí que ya tengo mi casa, llega una visita o me dicen, estoy ahí en 2 minutos, y yo empiezo como loca a querer arreglar un poquito, porque no es la presentación que yo quiero darles, ¿verdad? Eso nos va a pasar a nosotros si Jesucristo viene por segunda vez y nosotros no estamos preparados. Ni cuenta nos vamos a dar, y cuando sintamos ya Él va a estar tocando la puerta, hey, aquí estoy. ¿Y qué están haciendo? Híjole, y en ese ratito no vas a poder arreglar lo que no arreglaste, o ordenar lo que no ordenaste. No nos va a dar tiempo. Entonces, ahora que nosotros tenemos, porque no sabemos cuándo va a venir Él, sabemos que es pronto, pero no lo sabemos exactamente cuándo. Preparémonos, estemos listas, estemos dispuestas a tener un corazón en el cual cuando Él venga y nos diga, ya vine, o te voy a usar ahora en esta área, Dios no nos va a decir, pero te hace falta esto, ¿verdad? Sino que Dios va a ver en nuestro corazón esa disposición de servirle, porque estamos preparados. Entonces, llenar nuestro corazón de esas cosas buenas de la palabra del Señor, y mientras más lleno nuestro corazón está de todo esto, menos espacio va a haber para el orgullo, para la avaricia, para el rencor, para la envidia, para el chisme, para las mentiras, para todo eso. Dios va a ir sacando todo eso a medida que nosotros lo estemos llenando de Él. Entonces, es bien importante que estemos siempre buscando al Señor, como les decía la semana pasada, en oración, en su palabra, y buscando llevar una vida
que sea agradable a Él más que a las personas que nos rodean. Así es. Y ahorita que mencionabas eso, yo recordaba que esta semana estuve compartiendo en Facebook una imagen que decía que no sé si fue esta semana o la pasada, la verdad es que no recuerdo con exactitud, pero decía, ¿verdad? Que entre más tiempo pasamos en la presencia del Señor, es decir, en la lectura de la Biblia, en la oración, en escuchar las predicaciones de nuestra iglesia, de nuestros pastores, las enseñanzas, etcétera, entre más tiempo estamos ahí, más nos vamos a parecer a Cristo, más se va a empezar a reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso me llevaba a pensar en Moisés. Cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, toda la gente se asombraba y fue necesario que hasta él se pusiera un velo, porque él aparecía como su rostro hasta como iluminado, porque en realidad era el reflejo de la presencia de Dios, y el pueblo podía saber, podía dar testimonio de que ese hombre estaba o había estado en la presencia de Dios. Entonces yo creo que entre más nosotros nos enfoquemos, porque a veces de una forma, digamos, pensamos, ay, ¿cómo? Voy a dejar de mentir, voy a dejar de mentir, voy a dejar de mentir, y nos concentramos en voy a dejar de mentir, pero lo hacemos entonces en nuestras propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas siempre fracasamos. Sin embargo, si nos enfocamos más bien en estar más en la presencia de Dios, en llenarnos más de la palabra del Señor, en hablar más con el Señor, en vivir en la presencia del Señor, entonces va a ser como algo, no sé, como algo que es un resultado de causalidad, de estoy ante la presencia del Señor y inmediatamente impacta en la forma en cómo yo me voy a empezar a ver, como yo voy a empezar a hacer delante de los demás. No porque yo estoy batallando y esforzándome por no hacerlo, por no decirlo, sino porque he estado en la presencia del Señor, y entonces he alimentado más al Espíritu Santo que mora en mí, y entonces el Espíritu Santo es cada vez más fuerte en mí, y entonces como que Él domina más, y entonces porque como domina más, entonces yo experimento más victorias sobre el pecado. Y en eso se resumen, en realidad en eso se resumen, porque no se trata de que en nuestras fuerzas busquemos victorias, sino que en el poder de Dios y con las herramientas que Dios nos ha dado, encontremos y disfrutemos la victoria que ya Cristo logró en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces, disfrutemos, Él ya nos hizo santas, ya nos declaró santas. Solo tenemos que como afianzarnos de eso, como creérnoslo y empezar a vivir de esa forma, en su poder. Y rendirnos ante Él. Ahorita que estabas hablando de estas cosas, vino a mi memoria un canto que dice menguar para que crezcas tú. Buscar siempre eso, ¿no? Rendirnos ante el Señor para su gloria y su honra, no para mi gloria y mi honra. Y cada día ser, dice, más como tú. Entonces yo creo que ese propósito, si nos ponemos ese propósito cada día en nuestra vida, rendirnos a Él, menguar ante Él para que Él crezca y cada día ser más como Él, creo que nuestra vida va a cambiar en muchas maneras, y no es tan difícil obviamente decirlo, ¿verdad? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero si nosotros, como decía Arinka, si cada día nos llenamos más, vamos a empezar a dejar que el Espíritu obre en nuestra vida y vamos a poder vencer todos esos pecados que quizá en estos momentos nos están deteniendo. Quizá esos pecados son los cangrejos, volviendo a ese ejemplo, ¿verdad? Que nos están jalando para que nosotros no salgamos y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, rindámonos ante el Señor, dejemos que sea Él el que obre en nuestra vida, dejemos que sea Él el que nos guíe por el camino de la verdad, y sobre todo dejemos que sea Él el que se glorifique en todas las cosas y no nosotros, porque entonces así vamos a poder realmente dar a conocer lo que está en nuestro corazón, y esperamos que eso sea Jesucristo, porque es la mejor
manera de poder cambiar es por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que aprendamos a reconocer que nosotros no somos nada si no es por Él. Así es. Y en realidad, Sarita, es la única forma. O sea, cualquier otra forma o cualquier otro medio que estés buscando para cambiar, lo siento, vas a fracasar. Es una realidad porque tú no puedes cambiar tu propio corazón. El único que lo puede cambiar es Dios. Entonces, la única forma para cambiar tu vida y para vencer el pecado es a través de Cristo, es a través del Espíritu Santo, que si tú ya creíste en Cristo, si ya Dios hizo una obra de regeneración en tu corazón, ya te dio un nuevo corazón, te hizo nacer de nuevo, entonces tú ya lo tienes, o sea, está en ti, ni siquiera es que está contigo, no, está en ti, Él mora en ti. Entonces es algo que te acompaña todo el tiempo, es una persona que te acompaña todo el tiempo y que quiere llevarte de victoria en victoria, porque ya la victoria la ganó Cristo en la cruz. Entonces solo quiere que tú la puedas disfrutar, pero si tú no lo alimentas, si tú lo olvidas, si no lo dejas actuar, si lo callas cada vez que te habla, no vas a experimentar la dicha, el gozo y la vida abundante que Cristo vino a ofrecer, porque eso es lo que Cristo vino a ofrecer, esa clase de vida en la que vas a experimentar la libertad de tu pecado, incluso aquí en la tierra, perfectamente hasta que estemos en el cielo, pero aquí en la tierra puedes empezar a experimentar libertad, porque a eso vino Cristo, a ofrecerte una vida en abundancia, una vida dichosa. Por supuesto que sufrimientos, pruebas vendrán, porque eso es necesario para ir formando nuestro carácter, para ir fortaleciendo nuestra fe, es necesario para el crecimiento, es necesario para nuestra confianza en Dios, es necesario, va a haber aflicción, pero aún en medio de la aflicción puedes seguir teniendo una vida abundante en Cristo. Entonces y creo que en medio de la aflicción es cuando más aprendemos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si no tenemos esas cosas, en medio de la aflicción nosotros nos vamos a caer y ya no nos vamos a poder levantar, pero cuando está Dios con nosotros, cuando sabemos y nos damos cuenta de eso y reconocemos que si estamos todavía de pies por Él, la satisfacción es mucho más grande cuando podemos cruzar el mar y gritar al otro lado la victoria, ¿verdad? Como pasó con el pueblo de Israel cuando iban huyendo de Egipto. Estoy seguro que si ellos hubieran intentado hacerlo por su cuenta, lo más seguro se hubieran ahogado. Pero cuando ellos reconocieron que Dios estaba con ellos, Dios abrió el mar y los dejó pasar, y la victoria fue mucho más grande porque ellos aprendieron a confiar en Él. Entonces, lo mismo a nosotros nos toca, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades, reconocer que Dios es el que nos tiene de pie y que Él es el que nos va a sacar de esa situación. Así es. Y Sarita, todavía nos hace falta una pregunta y ya el tiempo se nos fue así, pero voladísimo. Pero aquí está nuestra última pregunta con respecto al tema de la calumnia. ¿Qué otros ejemplos de pecados de la lengua podemos mencionar aquí? Porque ahorita hablamos de la calumnia y que la calumnia es de ser acusadores, de querer al final dejar en mal a otro delante de otras personas, o destruir su fama, destruir la imagen que tienen los demás de él. Pero ¿qué otros pecados entran dentro de los pecados de la lengua? Porque la calumnia al final es un pecado de la lengua, ¿va? Se te suelta la lengua y haces daño, ¿va? Pero ¿qué otros pecados podemos mencionar aquí, Sari? Bueno, yo creo que podemos mencionar también las mentiras. Uh-huh. No precisamente para afectar a alguien más, pero para cubrir nuestros propios pecados, ¿verdad? Tendemos a mentir muy frecuentemente porque no queremos, porque siempre estamos buscando agradar a otras personas y no nos importa que quedemos mal con Dios. Entonces mentimos porque yo no quiero que esa persona se dé cuenta que yo hice tal cosa, entonces voy a mentir aunque quede mal con Dios. Las malas palabras, por ejemplo, es bien común que a veces cuando estamos molestos se nos sale una mala palabra, o a veces es parte de nuestro vocabulario las malas palabras.
pero no estamos edificando con esas palabras, entonces quiere decir que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Estamos desobedeciendo a Dios cuando permitimos que las malas palabras o incluso las maldiciones, incluso palabras que no son amables. Hablábamos la semana pasada de la amabilidad, ¿verdad? De cómo la amabilidad puede influenciar muy enormemente cuando decimos no a un chisme. Simplemente con decir no, pero la manera en que lo digo, el tono en que lo digo, va a tener mucha influencia en la reacción de la otra persona, y entonces vamos a demostrar nosotros si estamos realmente rechazando a la otra persona simplemente porque quiero, o realmente porque quiero ayudar pero no quiero ser parte de eso, ¿verdad? Hay tantas cosas que son parte de que la lengua produce, que viene de nuestro corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si simplemente una palabra que quizá para nosotros es normal pero puede ofender a otra persona, la usamos de manera indebida, ya estamos creando conflicto y separando la relación pues de otra persona con nosotros. Es muy aparte cuando quizá, por ejemplo, a mí en mi caso es bien frecuente que aquí en Estados Unidos hay personas de todos los lugares del mundo, entonces quizá para mí una palabra es normal, pero para otra persona es ofensivo en su país. Aún así, yo tengo que tener cuidado porque yo no sé, ¿verdad? Quizá mi intención no es decirla de mala manera, pero la otra persona se puede ofender y yo sé que se puede ofender, entonces mejor no la uso, ¿verdad? Porque ¿para qué ofender a la otra persona sin necesidad? Entonces, todas estas cosas hablan de lo que hay en nuestro corazón y que provocan que sea pecado, que la lengua sea... como volviendo otra vez a un arma de dos filos, porque puede ser usada para bien como para mal. Como para mal. Perdón. Puedes usar tu lengua ahorita. Es que no encontraba cómo poner. Lo volviste a poner, creo yo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, es que era así como se trabó, no puedo. Pero estaba pensando en cómo la lengua, de hecho, la Biblia, y bueno, tal vez voy a usar ese pasaje para finalizar, pero la Biblia habla precisamente de el problema de la lengua, que es un miembro tan pequeño, pero en realidad puede hacer cosas grandes, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que usamos nuestra lengua. Pero dentro de los pecados que mencionabas, por ejemplo, al mencionar la mentira, muchas veces nosotros pensamos que la mentira es solo como de inventarnos algo, ¿va? O no asumir una responsabilidad, ¿verdad? Que yo tiré el florero, pero en realidad digo, no, se cayó, ¿verdad? Se cayó, no fui yo. Es mentira, eso es mentira. O decirle que no estoy, ¿va? Cuando lleguen a buscar, es mentira. O cuando ya te llaman por teléfono, ay, fíjate que estoy ocupado, ¿va? Y en realidad lo que estás haciendo es que estás durmiendo, ¿va? Entonces, pensamos que solo es eso, ¿no? Que esa es la mentira. Pero hay una cosa que nosotras como mujeres tendemos, porque digo yo, tenemos la tendencia de hacerlo. Y es ser exageradas. Cuando estamos contando algo, ¿va? O como... Tú, chica, vos, yo te llamé como 1000 veces y no me contestaste. Eso también es mentira. O sea, aunque lo hagamos en forma de broma o lo que querrás, pero es también mentira. Como nosotros somos muy expresivas, entonces queremos como hacer las cosas muy grandes para que la otra gente se quede así como, wow, asombrada. Ay, sí pasó así, va. Adornamos mucho las cosas y entonces tendemos a exagerar, pero eso también entra dentro de la mentira. Entonces, incluso en eso tenemos que tener cuidado. Y me da mucho temor mencionarlo porque
yo estoy segura, completamente segura, que Dios me va a estar haciendo más consciente de esto a partir de ahora que lo he mencionado, porque justamente eso me pasó cuando vimos lo de reverencia, que a mí se me olvidó comentárselos la semana pasada, pero vimos lo de reverencia y fue asombrosa la manera en cómo Dios empezó a confrontarme más con eso durante la semana y hasta la fecha, ¿va? Entonces es como media vez nosotros hemos hablado y somos más conscientes de eso, es mucho mayor nuestra responsabilidad, y les digo, me da mucho temor porque yo soy una de las que tiende a exagerar, va a hacer las cosas así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado incluso con esos pequeños detalles. Uh-huh. Y no quiero tampoco ponerte cargas a ti más pesadas de lo que yo puedo llevar. Todos tenemos la dificultad, o sea, y yo no te estoy diciendo, ay, entonces tenés que ser perfecta en eso. No, pero entonces reconozcamos que tenemos debilidad en eso y pidámosle al Señor que nos ayude, porque todas lo necesitamos. Ni quiero que te sientas presionada. Tú que nos escuchas, tú Sari, va, no es que nos sintamos presionadas, ay, es que nos están diciendo que ya nada de eso, va. Porque te digo, es algo con lo que yo sigo batallando en mi vida. Y como hablábamos hace ratito, ¿verdad? Es un proceso y cuando Dios nos habla de estas cosas, ya sea por medio de su palabra, por medio de otra persona, yo creo que es bien importante y la mayoría de las veces, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo estoy pasando por ciertas circunstancias, en el sermón hablan de ese tema y yo digo, pero ¿por qué? El pastor sabe, ¿por qué me está atacando a mí? Pero no es realmente que nosotros estemos como directamente diciendo, tú, Darinka, estás haciendo estas cosas, sino que es el espíritu que mora dentro de nosotros el que está diciendo, estás aprendiendo de esto porque quiero mejorar esto en tu vida. Entonces, Dios nos da las mismas respuestas. Cuando nosotros nos vemos afligidos con ciertas circunstancias, Dios nos muestra su respuesta. Y como la mayoría de las veces no vamos a su palabra por la respuesta, Él pone al pastor o pone a la hermana de la iglesia para que venga y nos hable a nosotros, porque a mí me pasa bien seguido. A veces estoy en cierta situación, en cierta circunstancia en la cual, o ya sea el pastor viene o una hermana viene y me dice, Sari, fíjate que tal y tal cosa me pasó y Dios habló conmigo de esta manera, y yo pienso, es lo mismo por lo que yo estoy pasando, no estoy sola, pues. Entonces, como tú decías, Darinka, no queremos acusar directamente a nadie, sino personalmente, nosotras también lidiamos con estas situaciones, y si Dios nos está hablando es porque Él quiere que haya un cambio en nuestro corazón y porque Él nos está preparando para algo grande y nos va a usar de una manera grande, pero quiere moldear estas cosas, sean pequeñas o sean grandes en nuestra vida, para que el día que nosotros vayamos a servirle a Él, o si ya le estamos sirviendo a Él, sigamos siendo moldeados por Él y no por el mundo. Y seamos cada vez más a la imagen de Jesús, porque al final ese es el punto, ese es el objetivo. Ajá, definitivamente. Perdón que te interrumpí. Y no hay problema. Y sabiendo que no somos perfectos, pues, que aún sirviéndole al Señor vamos a estar mucho más tentados en caer en circunstancias como estas, como la mentira, como el pecado, como el chisme. ¿Por qué? Porque Satanás, ese es el trabajo de Satanás. Cuando Él nos mira enfocados en Cristo, enfocados en el servicio al Señor, Él nos va a tirar piedras ahí, literalmente nos va a poner el pie para que nos tropecemos y nos caigamos. Entonces, cuanto más estemos cerca del Señor, más abiertos debemos tener los ojos ante las tentaciones, porque es cuando Satanás más esforzadamente está trabajando para que nosotros nos alejemos de Dios. Y como dice la Biblia, velad, o sea, estar despiertos para que no entréis en tentación. Y saber que cuando somos tentados, Dios da juntamente una salida
para la tentación. Entonces, sí se puede. Es decir, si nosotros nos enfocamos, estamos alerta y nos enfocamos en Dios y nos hemos estado nutriendo de su palabra, hemos estado cumpliendo con las disciplinas espirituales que debemos de cumplir, seguramente vamos a tener cómo enfrentar esa tentación y vamos a poder salir victoriosos. Pero mencionábamos esto porque no es que nosotros querramos venirles a poner un montón de cargas con las que nosotros incluso estamos lidiando. O sea, ninguna de nosotras nos creemos perfectas, porque nosotras, al igual que ustedes, estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de tener que morir a nosotras mismas, en un proceso de reconocer nuestro pecado y humillarnos delante de Dios. Es decir, ustedes y nosotras somos iguales, necesitamos a Dios, necesitamos de su gracia para vivir cada día, y por eso es que estamos aquí, porque para que ustedes sepan que no están solas en el proceso, que estamos juntas, que aunque estemos en diferentes lados, todas batallamos, todas luchamos, pero que en el Señor podemos, que se puede en el Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino que es en el Señor, en su gracia, en su poder, y lo que nosotros debemos hacer es comprometernos a utilizar lo que Él nos ha dejado. Pero otro de los pecados, antes de que otro de los pecados que tienen que ver con la lengua, y es algo que es común y por eso lo quiero mencionar, no me quiero ir sin mencionarlo porque creo que necesitamos trabajar en eso, es la crítica. Como mujeres, hola, somos súper criticonas, nos encanta estar criticando que la falda es demasiado corta, que es demasiado larga, que no se mira bien, que ay, no, mejor no se hubiera puesto eso, ay, ya viste el ridículo que hizo. Nos encanta estar criticando, es una cosa como tan natural estar criticando, es de ver algo y hacer un comentario según nosotros, ¿verdad? Un comentario, pero en realidad es una crítica, llamémoslo por su nombre, y es un pecado de la lengua, y debemos tener cuidado de en realidad cómo la estamos usando, si estamos criticando a otros, si quizás llegó alguien nuevo a la iglesia y de pronto, ay, ya viste cómo vino vestido, ¿va? O sea, pasa, a veces llega gente nueva, imagínense que llegue un bolito a la iglesia. El bolo va a llegar harapiento, quizás maloliente, y lo primero que hacemos en la iglesia es, ay no, cómo huele feo, ¿va? Y hasta así como no me voy a sentar a la mesa, tal vez se va a sentar ahí a la parte más lejana, me voy a hacer más para allá porque huele mal, ¿no? Pero es crítica, en realidad es crítica, y obstaculiza el que nosotros podamos hablar a otros de Cristo, hace daño a otros también, nos aleja de las personas y quita nuestro gozo y nuestra paz, porque al estar enfocados en los demás y en lo que los demás están haciendo o no están haciendo, en realidad nos afecta más a nosotros, porque es algo que está en nuestro corazón. Entonces quería hablar de esto porque para que lo tomemos en cuenta, para que estemos velando cuando empecemos a observar nuestro espíritu de crítica y nuestra lengua queriendo hablar o mencionar algo que en realidad es vano, que no va a servir para bendición de nadie. Entonces mejor cerremos nuestro pico. Como decíamos hace rato, de que se vuelven una cadenita de pecados, ¿va? La mayoría de las veces el chisme o la calumnia empieza por la crítica, y eso viene de la envidia, porque estamos criticando su falda. Quizá su falda está bonita, pero como yo no la tengo, la voy a criticar, ¿verdad? O del orgullo, porque como esa falda, ay, es una falda tan corta, ¿viste? La falda tan corta que trae, ay, entonces yo me siento mejor que ella porque yo traigo una falda más larga. O a veces simplemente porque quizá nosotros podemos hacer las cosas, pero no nos dejan nuestros papás, o no queremos que a nosotros nos critiquen, entonces no lo hacemos.
pero nosotros caemos en lo mismo. Lo que no queremos que nos hagan a nosotros, vamos y lo hacemos a otras personas. Entonces, y se vuelven en una cadena. Después viene el chisme, después viene el rencor, después viene la separación de relaciones, después viene... Y todo esto por una simplemente crítica que quizá pudimos haber evitado y nos hubiéramos evitado. Y después vienen y nos dicen, ¿por qué tú criticaste a tal persona? ¿Por qué tú dijiste tal cosa a tal persona? Y mentimos, traemos una excusa para limpiar nuestro testimonio, por decirlo así, ante otras personas, y se nos olvida que realmente debemos tomar responsabilidad de lo que dijimos y decir, sí, yo lo hice, ¿verdad? Y pedir perdón si es necesario. Pero no, lo más común es que empezamos con una crítica y después se desenvuelven otros pecados. Entonces la crítica es algo bien difícil de controlar y al mismo tiempo que puede llegar muy lejos si no aprendemos a controlarlo. Exacto. Y entonces, para ir finalizando, quiero leer en Santiago capítulo 3. Voy a leer desde el versículo... Bueno, voy a leer desde el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Creo que simplemente la llamada de atención que hace Santiago aquí, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Por nosotros no podemos, por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, quiero decir, ¿verdad? No podemos hacerlo. La lengua es muy pequeñita. Y si la sometemos a Dios, si la llevamos a Dios y logramos que Dios sea quien la controle, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia, que entonces vamos a tener la capacidad de controlar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínense el beneficio que eso implica, pero tenemos que estar alertas de cuánto poder le estamos dando a nuestra lengua, cuánta soltura, cuánta falta de dominio propio estamos demostrando en el uso de nuestra lengua. Llevemos este miembro tan pequeño, llevémoselo a Dios, entreguémoselo a Él y digámosle: Señor, tú sabes que por mí misma no puedo controlar lo que digo, no puedo controlar las cosas perversas que salen de mi boca o el mal que hago a otros, pero sé que si yo te lo entrego a ti, tú puedes usarla como un timón que gobierne por completo la nave, y para bien, para bendición de otros y también para bendición del nombre del Señor. Es decir, para honrar el nombre del Señor, que ese es el propósito primordial. Ese es el objetivo de estos videos, es que podamos
ir viendo qué es lo que necesitamos, en dónde necesitamos ser cambiadas, transformadas, y de entregárselos al Señor, porque es en Él en que podemos ser victoriosos. Ánimo, lean su Biblia, oren al Señor y confíen en que el Señor les va a dar la victoria. Cada vez más. Estamos en un proceso de transformación, de cambio, pero la obra es del Señor. Y Él se comprometió con nosotros y Él dijo que Él iba a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Y es seguro que lo va a hacer. Así que descansemos en Él. Ánimo. Y si hay, como decíamos hace un par de semanas, si hay alguna pregunta que les surja a ustedes, siéntanse con la confianza de escribirle, ya sea a Darinka o a mí. No somos perfectas, no lo sabemos todo, pero vamos a buscar la manera de poder ayudarlas, de poder buscar la información necesaria para poder ayudarlas a entender lo que la palabra dice o lo que la pregunta que ustedes puedan tener. Y o igual manera, acérquense a alguien en su iglesia en la cual ustedes consideren tienen la confianza y consideren que tienen la sabiduría para poder ayudarlas, o que puede también hacer lo mismo, buscar la información para ustedes y ayudarlas a poder entender. Háganlo, porque es bien fácil que cuando estamos estudiando la palabra de Dios salgan preguntas, y lo mejor es responderlas, porque si nos quedamos con la duda, no estamos recibiendo el beneficio completo de lo que la palabra de Dios tenía preparado a nosotros. Y si ha salido esa duda en nosotros, es porque Dios quiere que escudriñemos un poco más, que busquemos un poco más de información y que usemos todos los recursos que Él ya nos ha dado para que podamos entender su palabra. Entonces, siéntanse con confianza de acercarse a nosotras. Nosotras con gusto vamos a ayudarlas en lo que podamos, y como les decía, si no tenemos la respuesta inmediata, la vamos a buscar para ustedes, porque de esto se trata. Somos un equipo, y ustedes son importantes para nosotras, para estos estudios. Entonces también, si hay algo que nosotras quizás se nos olvidó decir o dijimos de manera equivocada, acérquense a nosotros y díganos: mira, yo sé esto también, tal palabra o de tal tema, y acérquense a nosotros y díganos, porque como les decía Darinka, este es beneficio para todas, ¿verdad? Pero sobre todo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, si Dios las puede usar a ustedes también para bendecir a nosotras y a las demás que están escuchando este video, háganlo, porque estamos abiertas para eso también. No solamente Darinka y yo, somos un equipo, y ustedes son importantes también para nosotros. Entonces, así es. Incluso si ustedes tienen algún otro pecado de la lengua en mente que nosotros no mencionamos, pónganlo en los comentarios, escríbanos al respecto, para que también nosotras podamos ir siendo más conscientes de otros pecados que quizás nosotras no estamos viendo, y todas nos ayudan. Sí, hay muchos, entonces todas nos ayudamos a crecer mutuamente, de eso se trata, porque para eso estamos como iglesia, para edificarnos unos a otros. Entonces, por favor, no dejen de enviarnos sus comentarios, escríbanos si tienen dudas, si tienen sugerencias también para nosotros, o incluso si quisieran en algún momento compartir con nosotros y grabar con nosotros en algún momento, díganoslo, porque nosotros no es como, ay, yo ya me adueñé de esto. No, el chiste es que todas podamos edificarnos, y si tú quieres formar parte y quieres estar con nosotros en algún video, en algún programa especial, dínoslo, y con mucho gusto, porque para eso estamos. Entonces, escríbanos, y gracias, Ari, por mencionar eso también. Y yo ya voy a ser la última vez que voy a hablar ahorita. Solo me quiero despedir de ustedes de una vez, porque le voy a dejar el tiempo a Sari para que ella nos dirija en palabras de oración. Quizás ella nos va a decir algo más, pero que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, y por favor, ánimo en el Señor y en la confianza y dependencia del Señor durante toda la semana, y para enfrentar cualquier pecado, porque solo en Él podemos ser victoriosos. Que Dios te bendiga. Oremos entonces. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te agradecemos nuevamente, Padre, por este tiempo que ha sido de bendición para nosotros. Gracias, Padre, por tu enseñanza, por el poder que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sé que tú estás obrando en nuestra vida con un propósito,
y pronto nos mostrarás ese propósito y el área en donde quieres que nosotros trabajemos para ti, Señor, y te pedimos que nos prepares, que pongas en nosotros un corazón dispuesto a aprender, pero también a poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, y que nos ayudes, Señor, a controlar la lengua. No es fácil, pero sabemos que contigo podemos hacerlo. Es un proceso, Señor, de aprendizaje, es un proceso en el cual nosotros debemos entrenar nuestra lengua a que hable solo la palabra que tú tienes preparada para nosotros hablar, Señor, y no permitas, Padre Celestial, que Satanás siga gobernando nuestra vida, que siga metiéndonos ideas y pensamientos, Señor, y sentimientos en el corazón por los cuales nosotros vamos a alejarnos de ti, sino que seas tú gobernando plenamente nuestra vida, Padre, y que uses, Señor, tu Espíritu Santo como un guía para nosotros, para poder continuar por los caminos aquí en la tierra, Señor, hasta la segunda venida de Jesucristo o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que pongas en nosotros siempre esa disposición de querer acercarnos más a ti, porque sabemos que tú ya tienes esa disposición, Señor, para con nosotros. Tú nos estás buscando cada día, Señor, pero nosotros debemos tomar la decisión de buscarte a ti cada día, Padre. Te agradezco, Señor, nuevamente por cada una de las que están escuchando este mensaje y te pido que las bendigas, que las protejas, Señor, en este tiempo difícil que hemos estado viviendo todo este año, Señor, que tú tengas cuidado de cada una de ellas, de su familia, que proteja su corazón, Señor, que proteja su mente, Padre Celestial, con tantas ideas que el mundo está ofreciendo, pero tú, Señor, tienes el poder y tienes la gracia para rendirnos a nosotros ante ti, Señor, y cubrirnos con tus manos protectoras, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te agradecemos nuevamente. Amén. Amén. Bueno, que Dios las bendiga. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana.